nuevamente en nuestros ateneos habituales de los días miércoles referentes a COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña y va a disertar la, la doctora Adriana Peñalba, que es médica nefróloga del Hospital Padilla y es directora médica de Diaverum sede Sarmiento. La charla de hoy se va a referir al impacto de COVID-19 en la función renal. Tema bastante interesante, sobre todo para los intensivistas, ¿no? Espero que se hayan unido algunos. Bien, Adriana, comenzamos entonces. Ahí amplio la pantalla. Dale. Pero no tiene el sonido. Sí, sí. No se escucha nada. Chicas, no se escucha nada, así que lo que voy a hacer yo... Escucho, bien. ¿Se escucha o no? Yo no escucho nada. Yo sí escucho. No No se sé si... escucha, no, Normita, no se escucha. Ah, será porque yo estoy con los auriculares. Bueno, ¿cómo querés que hagamos entonces? Bueno, entonces lo que van a hacer es alguien el que la pase y yo hablo, digamos. Bien. Bárbara. Yo ¿Vos les la digo pasás, Normita, entonces? cuando pasan a Sí, la segunda. pero la pongo como modalidad presentación. Si la pongo en presentación sale el sonido, creo yo. Es que La no paso sale. así, Adriana. Así la paso y no va a salir el sonido. ¿Puede ser? ¿Se ve Es que bien? no, es que no se escucha el sonido. Mariano, ¿vos lo escuchás el sonido? No se escucha. Bueno, yo lo escuchaba, pero será porque tengo los auriculares. Yo no lo Escúchame, Adriana, escuchaba. la paso no en forma presentación, sino como está ahora, y así no sale el sonido. Mariano, ¿vos la escuchabas? No la escuchaba. Ah, bueno, por Bueno, eso. Entonces ponela, digamos, bueno, en la pongo y presentación. espero que no se superpongan las voces. Listo, dale. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que están participando de esta presentación de casos clínicos, digamos, y un poco esto surge, bueno, porque me han invitado los organizadores de estos ateneos, pero fundamentalmente porque nosotros venimos trabajando con COVID, se pasa sola, ¿no? COVID y riñón. Eh, Entonces, la presentación clínica del COVID, todos sabemos que tenemos, ay, algo pasa. Para que, ¿la ves? Sí, Para que yo no la se veo. pase, para que no se pase sola, la tengo que poner así, en esta forma. Bueno, está bien, está bien. Disculpen a todos los presentes los inconvenientes, digamos, la verdad que hemos querido que salga de la mejor manera y no fue posible. Bueno, la presentación clínica del COVID, como todos conocemos, tenemos de una forma asintomática en el cual los pacientes se presentan con PCR positivo y una radiografía de tórax normal, la leve con una infección respiratoria alta o síntomas digestivos, el moderado con una neumonía sin hipoxemia, en el cual ya en la radiografía de tórax empezamos a visualizar lesiones. Luego evoluciona a una forma severa con una neumonía con hipoxemia, en el cual generalmente está con una PO2 por debajo del 92%, y ya el COVID crítico, digamos, con un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, con diferentes grados de shock, puede cursar con encefalopatía e injuria miocárdica, manifestándose con síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, alteración de la coagulación y el desarrollo de un fracaso renal agudo. La próxima. Bueno, dentro de la fisiopatología debemos tener en cuenta fundamentalmente tres cosas que produce el COVID, la tormenta de citoquinas, el desarrollo de neumonía y un estado de hipercoagulabilidad.
Bueno, esta tormenta de citoquinas fundamentalmente produce daño endotelial, lo cual condiciona, digamos, uno de los factores para el fracaso renal agudo. La neumonía, que como dijimos, cursa con un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, en el cual pueden requerir los pacientes la utilización de ECMO o de ventilación respiratoria mecánica. Y a su vez eso, digamos, tiene una serie de factores que también conllevan al fracaso renal agudo, y este mismo fracaso renal agudo a hipervolemia y una alteración aún mayor de la mecánica ventilatoria. Por otro lado, también se produce un estado de hipercoagulabilidad por daño endotelial, por la presencia de microtrombos, el desarrollo de rhabdomiólisis, los cuales incluso puede llevar a infarto renal, y todo esto, digamos, estos tres factores que se suman unos al otro, condiciona factores favorecedores para el desarrollo del fracaso renal agudo. La próxima. Bueno, para eso el COVID lo podemos dividir en tres estadios. El periodo asintomático, en el cual es la fase viral, que se produce una injuria viral directa sobre el parénquima renal. Un COVID sintomático o respiratorio, en el cual podemos tener, digamos, el desarrollo de factores indirectos sobre la hemodinamia del riñón, sobre todo dependiente del manejo de fluidos, el hecho de que el paciente esté bajo mecánica ventilatoria y el uso de nefrotóxicos. Y por el otro lado, factores de hipovolemia, como el paciente que presenta fiebre, diarrea, y todo eso condiciona una hipovolemia que agrava aún más el fracaso renal agudo. Por lo tanto, si nosotros vemos los gráficos que tenemos a la derecha, son múltiples los factores que condicionan, por último, digamos, el fracaso renal agudo. La próxima. Bueno, ¿cómo se produce a lo largo del tiempo evolutivo de esta respuesta inflamatoria de citoquinas? Como dijimos, se produce primero una infección viral que condiciona la neumonía, que puede requerir digamos, el ECMO, que es una membrana de oxigenación extracorpórea, o el paciente, bueno, al menos en nuestro hospital no lo tenemos, lo que tenemos son respiradores, y lo cual puede condicionar la asistencia respiratoria mecánica. Luego se produce la tormenta de citoquinas, que conlleva a una disfunción endotelial con la producción de un shock hipovolémico, y eso es lo que nos trae como consecuencia una falla orgánica múltiple. La próxima. ¿Cuándo se produce la injuria renal aguda? Como dijimos, en el estadio 1 de infección temprana es una fase de respuesta viral en la cual hay una acción directa, ya vamos a ver cómo, del COVID, del coronavirus, sobre el parénquima renal. El estadio 2, en el cual se caracteriza por disnea, hipoxemia, generalmente es el momento donde el paciente es admitido a la hospitalización, en la cual desarrollan una neumonía viral, y ahí ya podemos ver diferentes grados de injuria renal aguda. Y luego en el estadio 3, una fase de hiperinflamación, donde se caracteriza por una fase de respuesta inflamatoria y que depende del huésped, la cual empeora la hipoxemia. Generalmente el paciente es admitido en terapia intensiva, caracterizado por un distrés respiratorio agudo del adulto y con daño extrapulmonar, en el cual el protagonismo lo lleva el fracaso renal agudo. La próxima. ¿Cómo se produce la distribución de esta presentación clínica? Bueno, como sabemos, el 80 al 85% de los pacientes con COVID son asintomáticos o tienen síntomas leves, generalmente no están hospitalizados. De eso, el 15 al 20% desarrollan un COVID moderadamente severo que requiere hospitalización. De ellos, el 5 al 10% debe ser admitido en unidades de cuidados críticos. Y de los pacientes que tenemos internados en unidades críticas, el 20 al 60%, o sea, una prevalencia muy elevada, desarrollan fracaso renal agudo, de los cuales entre el 20 al 60% del fracaso renal agudo
requieren de terapia de reemplazo renal. La próxima. Bueno, por suerte no hay diferencias, digamos, los criterios para el fracaso renal agudo, tenemos el criterio Rifle y el criterio AKI. No hay diferencia entre ambos criterios, ya que utilizan los mismos marcadores, que es el output urinario y los niveles de creatinina. En el transcurso del COVID, como vamos a ver, el sedimento urinario es variable y, como vimos, múltiples son los mecanismos que desarrollan el fracaso renal agudo. La próxima. Bueno, este es un estudio que les he traído en el cual se hace en Estados Unidos, en el cual comparan diferentes parámetros en los pacientes que son admitidos por COVID versus la anterior, versus los pacientes que ellos ya tenían, digamos, en historias clínicas en prepandémica, en el cual lo que ellos observan es que el fracaso renal agudo es mucho más frecuente en los pacientes con COVID, mayor frecuencia de reemplazo renal requirieron estos pacientes y los predictores para el desarrollo del fracaso renal agudo, estadio 2 o 3 de AKI, fue la edad, la raza negra, el sexo masculino, la presencia de diabetes, la frecuencia respiratoria, el recuento de glóbulos blancos, así también como los niveles de LDH. La próxima. Bueno, como sabemos, de los pacientes que son ingresados a unidades críticas, la mayoría están ventilados, y este es un estudio en el cual evaluaron 5.449 pacientes con COVID, en el cual, como ustedes ven en las columnas de la izquierda, son los pacientes no ventilados versus los de la derecha, que son pacientes que están ventilados, en el cual hay mayor frecuencia de AKI en todos los estadios y que en el gráfico de la derecha ustedes pueden observar las columnas amarillas a medida que progresa la gravedad del AKI. Mayor es la necesidad de internación de estos pacientes y también mayor la mortalidad en aquellos pacientes que desarrollan el fracaso renal agudo. La próxima. Bueno, ¿qué podemos resumir entonces del fracaso renal agudo hasta lo que hemos dicho hasta ahora? Podemos decir que son múltiples los mecanismos. Uno de ellos es la hipovolemia, condicionada por pérdidas gastrointestinales, pérdidas insensibles o diuresis. Hay una injuria tubular aguda que está determinada por el síndrome de tormenta de citoquinas y también porque estos pacientes cursan con ferritinas muy elevadas que son tóxicas al túbulo renal, más la presencia de rhabdomiólisis secundaria a este aumento de ferritina. Por el otro lado, se ha observado que también hay daño glomerular y la presencia de trombosis, y así se ha determinado que muchos de estos pacientes desarrollan una glomerulonefritis colapsante, una púrpura trombocitopénica e inclusive hay invasión de los coronavirus a nivel de los podocitos. Por el otro lado, como efecto secundario de todas las terapias que nosotros realizamos en nuestros pacientes y por la misma desarrollo de la tormenta de citoquinas, hay baja perfusión o congestión venosa, caracterizada porque estos pacientes tienen una disminución de la fracción de eyección, muchos de ellos desarrollan un shock cardiogénico. Se ha observado también una falla del ventrículo derecho secundaria a tromboembolismo pulmonar o a la utilización de PIT muy elevada. Y como hemos dicho, también se ha observado una infección viral directa, ya que se ha visto partículas de ARN viral en el riñón, lo cual implica que hay replicación viral dentro del riñón y también condicionado porque el riñón tiene muchos receptores de enzima convertidora. La próxima. Esto para mostrarle que todo lo que les he estado diciendo hasta ahora está documentado a través de biopsias renales
en lo cual, digamos, las figuras que vemos a la izquierda, en una microscopía de luz, vemos vacuolización tubular, y en el caso de la microscopía electrónica, que es lo que ven ustedes a la derecha en color gris, son células epiteliales vacuoladas y la presencia de los corona, o sea, partículas virales dentro del parénquima renal. La próxima. Esto les he traído, también es una microscopía electrónica en el cual este era un paciente trasplantado renal que estaba cursando una infección por COVID, en el cual el paciente tenía las dos cosas. Tenía los corona, que es lo que ustedes ven marcado con esas flechas de colores, pero el paciente también tenía un rechazo celular de trasplante, con lo cual, digamos, el hecho de que tengan coronavirus no implica que no puedan tener otra afección renal. La próxima. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos que encontramos desde el punto de vista de la química en los pacientes con COVID? Bueno, vamos a ver que van a tener un aumento a partir del séptimo día, podemos encontrar sedimento activo, fundamentalmente con microhematuria, podemos encontrar proteinuria, que incluso puede inclusive ser de rango nefrótico, el aumento de urea y de creatinina y el desarrollo a partir del séptimo día de mayor frecuencia de fracaso renal agudo. La próxima. También podemos hallar alteraciones secundarias en la química, digamos, secundaria al daño tubular directo, con lo cual se ha podido observar que hay un aumento de la eliminación de la beta 2 microglobulina. También hay un aumento del índice albúmina creatinina en orina y podemos encontrar también un aumento de la excreción de fosfato y de ácido úrico, con lo cual pueden estos pacientes manifestarse, digamos, con hipofosfatemia y con ácido úrico disminuido. La próxima. Bueno, esto es un hallazgo que se le ha hecho autopsias y se vio que era lo que pasaba en el riñón, en la cual fundamentalmente lo que se observó es una necrosis tubular aguda. La próxima. Bueno, ¿en qué momento el fracaso renal agudo es más frecuente en los pacientes con COVID? Si ustedes ven el gráfico de barras que tienen a su izquierda, van a poder ver que estos son los días de internación, lo que tenemos por debajo, en el cual en la primera semana que el paciente está con COVID, desarrolla la mayor frecuencia de todos los grados de AQI del fracaso renal agudo, siendo aún mucho más frecuente el AQI 3, digamos, o sea, el de mayor severidad de AQI, y disminuyendo posteriormente en la fase de recuperación de los pacientes. En los gráficos que ustedes ven a su derecha, el primer gráfico de cajas que van a ver es la creatinina al ingreso. Los pacientes generalmente hacen un pico de creatinina durante su internación y la creatinina generalmente al alta del paciente es mucho menor que cuando fueron ingresados al hospital. Y estas elevaciones de creatinina van a depender del grado de AQI que desarrollen cada uno de estos pacientes. La próxima. Bueno, ¿cuáles son la incidencia, los factores de riesgo y pronósticos de AQI? Esto he traído yo un informe de Wuhan, que fue la ciudad donde comenzó esta pandemia, en el cual ellos tuvieron baja incidencia en sus reportes iniciales de fracaso renal agudo. Aproximadamente un 7% de estos pacientes desarrollaron AQI, tenían enfermedad severa el 41% y tuvieron aproximadamente 22 días de internación en cuidados críticos. Cuando analizaron los factores de riesgo para el desarrollo de AQI, fue a mayor enfermedad severa, mayor riesgo de AQI. También dependía de la creatinina basal que tenían estos pacientes.
Se observó que uno de los factores pronósticos al ingreso de estos pacientes eran los niveles de dímero D. Cuanto mayor dímero D, mayor riesgo de fracaso renal agudo, y también de la linfopenia. Y cuando analizaron la mortalidad, ellos en este primer reporte de Wuhan reportan un 14% de mortalidad general, pero que cuando estos pacientes tenían un fracaso renal agudo o desarrollaban un fracaso renal agudo, la mortalidad se elevaba al 72%, con un odds ratio de 5.12. La próxima. Bueno, este es otro estudio en el cual analizaron casi 4.000 pacientes, en el cual para comparación, digamos, es de Estados Unidos, de los hospitales del Monte Sinaí, en el cual se analizaron 4.000 pacientes. La mitad, el 48% de los pacientes desarrollaron aquí, y casi el 50% de esos pacientes que desarrollaron aquí se murieron. La creatinina al alta de los pacientes que sobrevivieron fue normal en un 65%, siendo que desarrollaron aquí estadio 1 el 23%, estadio 2 el 6% y estadio 3 un 6%. Esto es muy importante porque la mitad de los pacientes al alta no se van con valores de creatinina normal, lo que nos obliga a los nefrólogos a hacer un seguimiento de estos pacientes, como veremos posteriormente. La próxima. Bueno, cuando transitamos una pandemia, el servicio de nefrología tiene que plantearse un programa de calidad de la terapia de reemplazo renal, en la cual va a depender de aspectos de la organización, el manejo médico, que es lo que nos vamos a referir en este momento, que son qué cuidados debemos tener en las unidades críticas, cómo debemos hacer la medición de volumen y manejo, y el tratamiento específico de COVID, y por el otro lado, con qué contamos para hacer la terapia de reemplazo renal. La próxima. Entonces, en una unidad crítica, digamos, el óptimo manejo de este fracaso renal agudo va a estar representado por esta pirámide, en el cual la base de la misma se debe poner atención en el óptimo manejo de los cuidados críticos, que implica el tiempo cuando es mejor hacerle la intubación y que el paciente ingrese a terapia ventilatoria. Los pulmones deben estar protegidos siempre por la ventilación. El paciente debe estar en eubolemia, debe hacerse un soporte adecuado de nutrición, y hay que valorar muy bien qué tipo de sedación se le va a dar a estos pacientes. Siguiendo en esta pirámide, cuando ya el paciente desarrolla un síndrome de distrés respiratorio no típico, hay que tener mucha precaución con la PIT elevada. Hay que valorar la ecuación entre FiO2 y la PIT, y hay que hacer un agresivo clearance de secreciones. Y en la punta de esta pirámide es los fenómenos tromboembólicos que pueden desarrollar estos pacientes, siendo el más significativo el desarrollo de tromboembolismo pulmonar, sobre todo porque estos pacientes tienen un límite muy bajo para la anticoagulación sistémica. La próxima. Bueno, ¿cómo hacemos el manejo de volumen de estos pacientes? La medición de volumen es fundamental, lo cual requiere un examen físico completo para valorar la presencia de edema. Nosotros utilizamos ecografía, de la cual visualizamos cómo se encuentra la vena cava superior, el pulmón y el corazón, para saber el estatus de volemia de nuestros pacientes. Podemos utilizar la velocidad de onda de pulso, y debemos hacer siempre la elevación pasiva de miembros inferiores de nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo principal que tenemos los nefrólogos? Es que nuestro paciente retorne lo más rápido posible a la euvolemia. Para eso contamos con el test de estrés de furosemida,
que implica administrarle al paciente 1 miligramo por kilo de furosemida, y en el caso de que estuviera recibiendo previamente, la dosis es de 1.5 miligramos por kilo, lo cual, si ese test es positivo, debemos obtener en las próximas 12 horas las próximas 2 horas, perdón, de hecha este test, 200 mililitros de orina. Si este test es negativo, ya nos está dando un panorama, digamos, de cuál va a ser la respuesta diurética de este paciente. De todas maneras, muchas veces debemos progresar a bloqueo tubular completo con el uso de furosemida e hidroclorotiazida, o incluso infusión de furosemida. Si incluso llegamos hasta 800 miligramos por día. Si todo eso falla, entonces tenemos la terapia de reemplazo renal. La próxima. Bueno, esto tenía animación y se veía de otra manera, pero lo que significa es que si ustedes ven la pecera que tenemos a la izquierda, la buena función renal implica, como esta pecera, donde todo un ecosistema está en equilibrio, la pecera está transparente, conviven los peces, también los vegetales, etcétera. O sea que una buena función renal nos permite pensar muy bien, como Einstein, que ustedes lo ven aquí, crear como, por ejemplo, Mozart, canciones o letras inolvidables, música inolvidable, o ser un genio, digamos, como lo es Lionel Messi. Ahora, cuando tenemos mala función renal, vemos la pecera de la derecha, o sea, está el agua totalmente turbia, se ha roto todo el equilibrio, y lo que representa esta mala función renal en un paciente crítico con COVID es que generalmente nuestros pacientes ingresen a terapia intensiva y estén sumamente graves. La próxima. Bueno, en el tratamiento, digamos, si nosotros seguimos la evolución en el tiempo, digamos, de esta enfermedad COVID, cuando una vez instalada la neumonía en los pacientes que ya están con asistencia respiratoria mecánica, nosotros podríamos realizar terapia de reemplazo renal continua, de la cual en nuestro hospital nosotros no contamos. Y sí, lo que contamos es una vez porque esas terapias de reemplazo continua harían una protección en el endotelio y pudiera prevenirse en algo, digamos, la falla multisistémica. La realidad es que nosotros no lo tenemos, y lo único que podemos hacer en nuestros pacientes es la terapia de soporte mediante hemodiálisis. La próxima. Bueno, ¿cuál es el tiempo para el reemplazo renal en el fracaso renal agudo por COVID? Cuando nosotros tenemos una función renal normal, entre la capacidad del riñón y la demanda hay un equilibrio. En tanto que cuando se reduce la función renal, si ustedes ven como si fuese el sub y baja de la derecha, digamos, la demanda es muy grande y la capacidad se ve disminuida del riñón, con lo cual se produce un gap. Entonces es cuando nuestros pacientes se empiezan a sobrecargar de volumen. Por suerte, en el fracaso renal agudo por COVID no hay nada nuevo, en el cual debemos hacer un control exhaustivo del volumen. Como dijimos, podemos hacer el test de furosemida. Si falla el test de furosemida, ahí debemos plantearnos, digamos, porque el paciente está incapaz de mantener esta volemia, la terapia de reemplazo renal. La próxima. En estos gráficos van a ver ustedes por línea de punto el tratamiento conservador versus la terapia de reemplazo renal, y así pueden ver ustedes, en estos gráficos tienen barras verdes, naranjas y azules. Las verdes significan cuando hay un exceso de volumen o de solutos, la parte en naranja que el desarrollo del fracaso renal agudo. Si ustedes ven, la primera línea negra comienza a descender, entonces eso significa que la función renal desciende. En ese momento, digamos, aumenta el exceso de volumen y solutos, pero si la función renal se recupera, eso lentamente vuelve a todo su equilibrio.
En tanto que en el superior derecho, cuando ustedes ven que la función renal declina y no se recupera en corto lapso de tiempo, el exceso de volumen y de solutos es lo que predomina y el fracaso renal agudo es lo que aumenta. Si ustedes ven lo que sucede por debajo de la línea de puntos, ustedes van a ver un circulito naranja, que eso significa que si yo, cuando disminuye el filtrado glomerular, instauro la terapia de reemplazo renal rápidamente, ustedes van a ver que a pesar de no recuperar la función renal, la sobrecarga de solutos y de volumen comienza también a disminuir. La próxima. Nosotros hay 4 opciones para la terapia de reemplazo, como les vuelvo a repetir. Nosotros no tenemos terapia de reemplazo renal continua, sino tenemos intermitente, hemodiálisis, y es lo que utilizamos, solo que las estrategias que hemos usado, que vendría a ser un híbrido entre las terapias de reemplazo continuas, es que hacemos diálisis prolongada diaria. La próxima. Para poder realizar la terapia de reemplazo renal debemos tener un acceso vascular en el cual puede ser que el paciente esté ventilado en prono o sin ventilación en prono. En el caso de que esté en ventilación en prono, la vía de acceso es la vena yugular posterior derecha, generalmente con un catéter doble lumen de 15 centímetros, en tanto que sin ventilación en pronos, lo mejor es una vena femoral. Como dijimos, la elección de la modalidad de terapia de reemplazo en COVID depende de la disponibilidad fundamentalmente, si bien en los pacientes con inestabilidad hemodinámica tienen mayor indicación terapias lentas continuas que la diálisis diaria prolongada. Y después tenemos que tener en cuenta la elección de la anticoagulación, porque muchos de ellos ya están anticoagulados, y va a depender de la disponibilidad de fraxiparín o heparina de bajo peso molecular y la forma que tengamos de determinar los niveles de anticoagulación. La próxima. Bueno, de los pacientes tratados con terapia de reemplazo renal, ¿cuáles fueron los mayores predictores de mala evolución? Fueron el ser de sexo masculino, de raza negra, el ser diabéticos, el tener una insuficiencia renal previa y el tener dímero D mayor de 2500. La próxima. Por lo tanto, podemos resumir hasta ahora lo que hemos charlado, es que el COVID severo está asociado con un aumento de incidencia y de la severidad del fracaso renal agudo. Los mecanismos que lo desarrollan son multifactoriales, pero en gran medida, en gran parte son similares a los pacientes críticos no COVID. Hay que hacer un manejo cuidadoso y óptimo de los cuidados críticos, especialmente del manejo del volumen, y las terapias de reemplazo renal son frecuentemente necesarias, pero deben ser optimizadas para maximizar la eficacia y minimizar los riesgos del personal de salud. La próxima. Bueno, este es un trabajo que nosotros hicimos en la primera ola de COVID, que fue en el año 2020, en nuestro hospital. La próxima. Bueno, nuestro hospital no fue enteramente COVID, por lo tanto nosotros tuvimos que repartirnos la hemodiálisis en tiempos de COVID, en lo cual nosotros tuvimos 23 pacientes COVID positivo y 26 no COVID positivo. Hicimos en total 179 tratamientos y el número de tratamientos por paciente fue de una media de 3.3 con un rango entre 1 y 10 sesiones. La próxima. El objetivo de nuestro estudio fue analizar diferentes variables y correlacionarlas con la hemodiálisis
de manera tal de que pudiéramos modificar estrategias para mejorar los resultados en esta segunda ola. Para eso incluimos 102 pacientes COVID positivos, de los cuales vinieron el 96% de unidades críticas, solo un bajo porcentaje de internación común. La edad promedio fue de 57 años, el 64% fueron varones, diabéticos 39%, hipertensos 58%, con IECA el 50% de los pacientes y en ARM el 72%, y el promedio medio de días de internación fue de 19 días. Los valores de ferritina media fueron de 1500, del dímero D 2008-17, procalcitonina 1173 y LDH 967, con la aclaración de que ferritina, no, perdón, la anterior, ferritina tuvieron solamente el 41% de los pacientes, pudimos determinar la frecuencia que nosotros necesitábamos, el 22% de dímero D y el 22% también de procalcitonina. Eso fue porque no tuvimos en todo momento disponible para hacer estas determinaciones. La próxima. Con respecto a la creatinina media de estos pacientes fue de 2.9, hubo una disminución del output urinario, o sea, de la diuresis, el 55%, o sea, más de la mitad de ellos, y una de las cosas que analizamos que solo el 20% de estos pacientes tuvieron análisis de orina completa. Cuando comparamos los pacientes que que tuvieron alteración de la diuresis o disminución de la diuresis con respecto a la creatinina, obviamente los pacientes con mayor nivel de creatinina tuvieron mayor disminución del volumen urinario en 24 horas. La próxima. Cuando comparamos, de acuerdo al criterio Rifle y criterio AKI, la cantidad de pacientes que desarrollaron fracaso renal agudo, el 48% se mantuvo con función renal normal, AKI 1 fue el 15%, AKI 2 el 3%, AKI 3 11% y AKI 3 que requirió terapia de reemplazo renal el 23%. Como ven en los gráficos de barra, no hubo diferencia en el diagnóstico mediante el score de AKI o de Rifle. La próxima. Bueno, esto comparamos el output urinario con el hecho de presentar o no, digamos, fracaso renal agudo y de acuerdo a el grado de AKI que presentaron los pacientes. En la primera columna, cuando tienen mayor cantidad de verde, esos son los pacientes que no desarrollaron fracaso renal, o sea que esos no tuvieron problema de diuresis. A medida que nos acercamos hacia la derecha, las barras verdes van disminuyendo, o sea que los pacientes con mayor gravedad, de acuerdo a AKI, tuvieron mayor disminución del volumen urinario que aquellos que no la presentaron. La próxima. Los pacientes que requirieron, cuando comparamos el nivel de creatinina con la necesidad de hemodiálisis, obviamente los pacientes en hemodiálisis tuvieron mayor creatinina que aquel que no la requirieron. En el gráfico de barras de la derecha, que ustedes ven en color rosa, la mitad de los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, o sea, hemodiálisis, lo requirieron en la primera semana de internación, tal como está descrito en la literatura internacional. La próxima. Bueno, ¿qué pasó con el sobrepeso y la obesidad? De estos 102 pacientes que nosotros vimos COVID positivo, el 19% tenía sobrepeso o obesidad. Cuando comparamos aquellos pacientes que recibieron hemodiálisis versus los que no lo recibieron, en los pacientes que recibieron hemodiálisis hubo mucha mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad que en aquellos que no necesitaron diálisis. La próxima.
Cuando analizamos los factores de riesgo para terapia de reemplazo renal, no encontramos diferencia entre los que necesitaron versus los que no, entre el sexo, la diabetes, la hipertensión, el hecho de utilizar IECA como antihipertensivo, el hecho de estar o no en ARM o la ferritina. En lo único que vimos diferencia es en el volumen urinario, o sea, el output urinario. Lo que sí hay que tener en cuenta que los pacientes que requirieron diálisis tuvieron valores del LDH mucho más superiores que aquellos que no requirieron. Pero con la salvedad que, como les dije anteriormente, no pudimos, ay, se me borró todo. Ahí está. No pudimos analizar en el 100% de los pacientes los niveles de ferritina, de procalcitonina y de dímero D. La próxima. Cuando vemos la mortalidad con respecto a la gravedad, primero el desarrollo no de fracaso renal agudo y después, de acuerdo a la gravedad de AKI, vemos que los pacientes que no desarrollaron insuficiencia renal sobrevivió el 50%, o dicho de otra manera, se murió el 50%. En tanto que a medida que aumentaba la gravedad de AKI, iba aumentando la mortalidad, llegando al 92% de mortalidad en aquellos pacientes que desarrollaron AKI 3 y que requirieron terapia de reemplazo renal. La próxima. Bueno, cuando hicimos este Kaplan y Meyer para saber, digamos, sobre mortalidad y asistencia respiratoria mecánica, ustedes van a ver digamos, una línea roja y una azul. La línea roja corresponde a los pacientes que estuvieron con asistencia respiratoria mecánica. Entonces podemos ver que los pacientes en asistencia respiratoria mecánica sobrevivieron menos que aquellos que no la requirieron y que el riesgo de mortalidad, el gráfico de la derecha, fue mayor en aquellos que estaban en ARM que aquellos que no necesitaron asistencia respiratoria mecánica. La próxima. Cuando vemos la mortalidad en hemodiálisis, vemos que la mortalidad total de los 102 pacientes fue el 70%. Pero como dijimos, esta mortalidad aumenta al 92% cuando estos pacientes necesitaron terapia de reemplazo renal. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. La próxima. Bueno, mortalidad y edad, se murieron más los que tenían mayor edad, pero fíjense ustedes que los muertos, digamos, los que fallecieron, tienen una edad promedio de 60 años, o sea que no eran personas ancianas, o sea, eran jóvenes también. La próxima. Y con respecto al Kaplan y Meyer que hicimos sobre mortalidad y hemodiálisis, ustedes van a ver que en los primeros prácticamente 15 días, las dos curvas están juntas, tanto la roja como la azul. O sea que la diferencia de mortalidad fue en aquellos pacientes en el cual sobrevivieron más allá de los 15 días y que en general fue determinada la mortalidad por complicaciones tales como infecciones relacionadas a la ventilación. De todas maneras, el hecho de requerir diálisis fue un mayor riesgo de mortalidad y una menor sobrevida. La próxima. Yo siempre digo que no solo es bueno analizar nuestros propios resultados, sino que uno se tiene que comparar con qué pasó en el resto de los lugares en que estuvieron en iguales situaciones. Por lo tanto, hemos tomado en comparar un trabajo de Wuhan, un trabajo del Monte Sinaí y los resultados de nuestro hospital. Si bien la diferencia de número de pacientes fue bastante significativa, el porcentaje de muerte
no fue diferente entre lo que ocurrió en China, en Estados Unidos y en el Hospital Padilla. La próxima. Cuando comparamos los distintos grados de AKI, fue bastante, no tuvo una correlación entre los diferentes lugares, pero yo lo que me gustó de este trabajo es lo que está marcado con la manito en color celeste, que es del Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos en la primera ola de COVID tuvieron una mortalidad del 80%, pero justamente analizando sus resultados y viendo qué podían modificar, esa mortalidad en la segunda ola bajó al 57%. La próxima. Bueno, este es el consenso que ha hecho la Sociedad Internacional de Fracaso de Insuficiencia Renal Aguda. Este es el consenso COVID-19, en el cual muchos de los datos que yo les he presentado sale de este consenso internacional y que puede cualquiera de ustedes acceder al mismo. La próxima. Bueno, las conclusiones finales que nosotros podemos hacer de este trabajo, que tenemos una prevalencia similar de estadios AKI y de terapia de reemplazo renal que en otros publicados, que la mortalidad general por AKI y terapia de reemplazo renal está dentro del rango de lo publicado, la última en el límite superior, que tuvimos escasa determinación de predictores de mal pronóstico en esta primera ola. La próxima. Y que las estrategias que nos planteamos al comienzo del 2021, esperando esta segunda ola y que fue lo que estuvimos desarrollando hasta el día de hoy, es que le pedimos a nuestros pacientes una orina completa cada 7 días y proteinuria. Tenemos disponibilidad de ferritina, dímero D, procalcitonina y LDH para precozmente poder establecer un pronóstico de nuestros pacientes. Hemos indicado la hemodiálisis en AKI estadio 3 por creatinina independientemente del output urinario, que eso no lo habíamos hecho en la primera ola, o sea que nosotros en este momento cualquier paciente COVID positivo, aunque tenga una diuresis más de 100 mililitros hora, si tiene una creatinina mayor de 4, estamos haciendo terapia de reemplazo renal. La hemodiálisis diaria y si es posible prolongada, para eso debimos aumentar los recursos humanos y los insumos. Estamos en este momento dializando entre 2 veces y media lo que antes dializábamos en nuestro hospital. Y estamos realizando en estos momentos un estudio ya no retrospectivo, sino prospectivo, y evaluando los resultados mensualmente y a nuestros pacientes, los que son dados de alta, hacemos un seguimiento por nefrología hasta más de 3 meses después del alta. Eso es lo que hemos aprendido en la primera ola de COVID y que nos ha permitido en nuestro hospital modificar muchas conductas y estamos en la evaluación mensual de nuestros resultados para ver también si alguna otra cosa debemos modificar. Esto es un aprendizaje completo, digamos. Muchas gracias y estoy a disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad que ha sido una presentación impecable. El abordaje y sobre todo lo que has mostrado del desarrollo ahí en el hospital y de que hayan analizado los datos tan prolijamente. La verdad que quiero felicitarte porque eso da un valor agregado a cualquier tipo de Ateneo muy grande. Y que ustedes mismos hayan planteado esta estrategia de ahora seguir el seguimiento prospectivo y ver cómo las herramientas o las estrategias que van a ir implementando es es para felicitar, para destacar. Incluso ahí en el chat te están felicitando por todas estas cosas. Yo te quiero hacer una pregunta en relación a esto que vos comentaste del Reino Unido, de la disminución de la mortalidad en la segunda ola.
si en ese trabajo que leíste le atribuyen a algunas cosas puntuales o no se analizaron todavía. Sí, no, no, justamente es, digamos, la modificación del abordaje al paciente en UCI. Nosotros ahora, nefrología llega mucho antes, digamos, ya los terapistas, digamos, nos llaman como, porque antes es como que siempre te llaman cuando el paciente no orina, digamos. Ahora somos nosotros los que vamos y, bueno, Reino Unido lo que se vio es que esa modificación de la mortalidad fue por un abordaje mucho más temprano, digamos, de nefrología y una terapia de reemplazo renal mucho más precoz. Ese fue, digamos, el determinante de la modificación y la mejoría de los resultados. Bien, bien, que es un poco lo que vos planteaste del tema de hacer la terapia anticipadamente, sin esperar la caída de la iglesia. Bien, bien. Y otra preguntita que te quería hacer con respecto a medidas preventivas, así generales, que puedas recomendar. eh, Me imagino que son las habituales de evitar los nefrotóxicos y demás, pero bueno, si querés darnos un mensaje en particular en relación a eso. Yo creo que la Estamos clave en el usando paciente justamente por COVID. COVID Sí, tiene que ser el manejo del volumen. Si yo lo tengo que resumir en un abordaje, digamos, es el manejo del volumen. O sea, hacer un manejo del volumen acorde a las necesidades. Porque, digamos, hay veces es medio difícil porque en esta, sobre todo cuando se da la tormenta de citoquinas, digamos que vos tenés compromiso hemodinámico del paciente, es muy difícil, digamos, hay veces mantener un flujo plasmático renal efectivo. Entonces, por eso digo, y hay veces los nefrólogos somos mucho más como minuciosos en los balances de los pacientes, en ver, digamos, rápidamente si se está quedando con volumen o si le falta. Entonces, por ahí en eso, digamos, el manejo del volumen se hace fundamental para yo, digamos, porque vos no podés prever, digamos, el efecto directo del COVID sobre el parénquima renal, pero sí de todos estos factores secundarios que condicionan el fracaso renal agudo. Y la clave es el manejo del volumen. Bien, Adriana, una muestra más gracias, de la Adrián. necesidad de un trabajo multidisciplinario, ¿eh? Acá Sí, tenemos una pregunta de la doctora Mariana Cruzco. Te agradece, te felicita y te quiere consultar desde el trabajo que realizan en el modular, en los modulares, en los pacientes COVID positivo. Dice que la mayoría muestran valores de urea y creatinina elevados. ¿A partir de qué valores crees conveniente realizar la derivación oportuna o precoz? bueno, lo que pasa que, digamos, hay que catalogarlo en criterio AQI. Entonces, si vos tenés ya un paciente con un AQI2, yo creo que debe ser derivado para hacer un seguimiento nefrológico cercano. Perfecto, gracias, Adri. Adriana, cuando mencionaste los marcadores, el tema de la procalcitonina, Sí, ¿sí? Que lo mencionaste como una correlación, digamos, con los valores elevados y asociación o relación con el fracaso renal. ¿Es relacionado por sepsis o por alguna exacto. cosa especial? Estamos No, hablando por sepsis. por sepsis, porque en general, digamos, terminan los pacientes, sobre todo cuando tienen internaciones prolongadas y demás, terminan, digamos, con infecciones, neumonías secundarias a respirador, con sepsis. Nosotros tuvimos grandes inconvenientes al principio, digamos, de la primera ola pandémica, con infecciones intrahospitalarias, digamos, sí, intrahospitalarias por el hecho de que, Asociada al digamos, cuidado de la salud, claro. exactamente, que bueno, la verdad que para todos, digamos, fue como
muy choqueante, digamos, toda esta pandemia. Y por suerte, digamos, en esta segunda ola hemos podido manejar mejor las infecciones intrahospitalarias que en la primera, digamos. En la primera fue terrible las infecciones intrahospitalarias y generalmente fueron esos los pacientes que desarrollaron fracaso renal agudo. Sin embargo, hemos tenido, como ustedes vieron, teníamos solo el 20% de pacientes con un análisis de orina, digamos. Increíble. Tampoco sabíamos mucho de la afección renal del COVID, ni siquiera los nefrólogos, digamos. Entonces, bueno, ahora hemos podido detectar proteinurias en el transcurso de la evolución aguda del COVID, lo que nos ha permitido, digamos, en el momento del alta, hacerle un seguimiento, porque como yo les mencioné, hay glomerulopatías asociadas a COVID. Incluso yo no he querido, digamos, ahondar, pero se han descrito glomerulopatías membranosas, focal segmentaria, o sea, distintos tipos de glomerulopatía por inmunocomplejo relacionadas con el COVID. Entonces, me parece que hemos aprendido mucho, digamos. Nosotros tampoco los nefrólogos sabíamos mucho en la primera ola de qué era lo que pasaba, digamos, o cómo, qué cosas podía producir el COVID en el riñón. Hoy por hoy la sabemos y nos permite llegar más precozmente, hacer manejo de volumen, que disminuir la tasa, digamos, de pacientes que quizás hubieran podido desarrollar un fracaso renal porque le hemos manejado el volumen. Como digo, vuelvo a repetir, los nefrólogos tenemos toda una personalidad bastante, y si hay algún nefrólogo por acá que he visto a un amigo mío por ahí de Santa Fe, puede decirlo, somos bastante puntillosos en el balance, en cómo hacer, y eso es lo que ha determinado que muchos pacientes quizás queden en AQI 1 o AQI 2 y no un AQI 3 que requiera terapia precoz de reemplazo renal. Perfecto, Adriana, son lecciones aprendidas. Lo importante es poder hacer un análisis retrospectivo e implementar mejoras en la atención del paciente. Así que es muy interesante esto de que hayan podido disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ya que estas infecciones están asociadas a gérmenes multiresistentes que requieren tratamientos antibióticos combinados, algunos de los cuales pueden resultar nefrotóxicos, ¿no? Así que eso es un punto a favor. Creo que a todos les pasó lo mismo, que en la primera etapa o en la primera ola hubo un gran descontrol en cuanto a este tipo de infecciones, pero ya en la segunda ola los programas de control de infecciones comenzaron a dejar un poco los EPP porque ya la gente conocía el manejo y se dedicó más al control de infecciones propiamente dicho. Así que esto es una lección aprendida, un avance. Bien, no sé si hay más preguntas en el chat. En el chat por ahora no hay más. Yo quería preguntarte, ya que tocaste el tema de la glomerulopatía y que el seguimiento al alta de estos pacientes que se pudieron recuperar y demás, más o menos si en los que has podido ver vos, en cuánto tiempo recuperan o quedan con un daño renal persistente. Me imagino que es heterogéneo, pero bueno, ¿cuál es tu experiencia en eso, de lo que has Bueno, podido vivir? muchos pacientes, digamos, uno tiene que hacer el seguimiento a ver si recuperan finalmente y de acuerdo a la categorización de la enfermedad renal crónica, uno tiene que hacer un seguimiento entre 3 a 6 meses de dado el alta el paciente. Y la manera de seguirlo, digamos, es, digamos, como es una glomerulopatía, excepto que fuera por una púrpura trombocitopénica trombótica, digamos, o por eventos tromboembólicos del paciente, en general están relacionadas a infección y son como cualquier otra relacionada a infección, pero no la postestreptocócica que conocemos, ¿no? Son tipos especiales de glomerulopatía, así como están descritas por estafilococo, son que uno debe hacer el seguimiento
de hasta los 6 meses y que a los 3 meses el nefrólogo se pone, digamos, es decir, ¿es necesario hacerle una biopsia para documentar o no? ¿Es necesario hacer alguna otra medicación inmunosupresora en este paciente, sí o no? O sea que el seguimiento, el corte del seguimiento del post-COVID, tanto en función como alteración del sedimento o de la proteinuria, es hasta los 3 meses por nefrólogo y ahí decidir si amerita el paciente hacer una biopsia renal. Eso con respecto a la glomerulopatía. Con respecto al fracaso renal agudo, va a depender mucho de la creatinina basal del paciente. Entonces, como en todo fracaso renal agudo, tenemos algunos pacientes que recuperan 100% el filtrado glomerular y hay un pequeño porcentaje que esa injuria aguda que se produjo en el riñón queda como con una secuela, digamos, y queda con algún grado de insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, el seguimiento puede hacerlo un clínico hasta los 3 meses, viendo filtrado renal y puede hacer índice proteína creatinina, albúmina creatinina, si no quiere hacer proteinuria 24 horas, y como máximo los 3 meses de seguimiento. Si a los 3 meses continúa con deterioro filtrado glomerular, que fue estable obviamente en esos 3 meses, y con alteración del sedimento o de la proteinuria, bueno, se hace imprescindible la derivación al nefrólogo para que evalúe o no la biopsia renal. Bien. Acá tenemos otra pregunta de Martín. Dicen, pacientes con tratamiento exitoso de terapia de reemplazo renal, ¿qué tratamiento prolongado o indicación recibiría el paciente al alta? Bueno, al alta depende con qué filtrado quede al alta, porque como yo les mostré, muchos pacientes quizás ingresan, suponte, con 2 de creatinina y se van de alta con una creatinina normal de 1.1, 1. Entonces, ese paciente, digamos, tiene que hacer solamente un seguimiento mensual hasta los 3 meses. Ahora, si ese paciente al alta se va con un filtrado glomerular disminuido, entonces tiene que hacer dieta hiposódica, tiene que hacer dieta hipoproteica y como digo, si es estable y continúa más allá de los 3 meses, es imperioso la valoración por un nefrólogo. Perfecto. Acá el doctor Luis Medina Ruiz te felicita, Adriana, excelente la presentación y agradece que hayas compartido la experiencia del Hospital Padilla. Bueno, muchas gracias. Bien, no hay más preguntas, creo, en el chat. Bueno, Adriana, felicitarte nuevamente, agradecerte por tu buena disposición, por la excelencia de la presentación, realmente muy completa, muy clara, y es muy importante transmitir la experiencia propia, la experiencia local. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que han participado del Ateneo y nos encontramos nuevamente en 15 días. Muy bien, muchas Gracias a gracias, ¿no? todos. Por la Chao. Muchísimas gracias, Adriana. Y les recordamos a todos que quedan grabados y que pueden verlos y compartirlos después en otro momento. Se suben a la página del ministerio. Muchas gracias, Adriana. Felicitaciones. Adiós, adiós. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches, adiós.